que con mayor frecuencia solemos ver en los servicios de emergencia, ¿ok? También ya me imagino que pudieron notar que en muchos de los casos la sepsis urinaria puede comprometer la vida del paciente, ¿ok? Y hay pacientes en los cuales el manejo se puede tornar un poco complejo, sobre todo en los pacientes diabéticos, ¿ok? Que nos hacen ictus a repetición, y también en los pacientes prostáticos, en los cuales, pues, el uso repetido de terapias antibióticas, a veces innecesarias, puede llevar a lo que es resistencia bacteriana. Y ahí nos quedamos con opciones limitadas y vemos que muchos pacientes tienen bacterias que son resistentes a múltiples fármacos y llegan a requerir carbapenémicos, por ejemplo, o coberturas antibióticas amplias que ameritan manejo intrahospitalario. Ok, entonces deben de saber detectar los casos que podrían complicarse o cuando están ante una ITU complicada para poder darles el manejo oportuno y evitar complicaciones. Ok, entonces, bueno, sin más que decir, vamos a iniciar la presentación. El día de hoy solo discutiremos infección del tracto urinario y el día de mañana sí tenemos dos temas. ¿Ok? Bueno, pueden empezar ustedes. Bien, buenas noches, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es infección del tracto urinario. Bien se sabe que la infección de las vías urinarias es una entidad clínica eh, común y dolorosa en los seres humanos que por fortuna ha ido disminuyendo rápidamente con el tratamiento antibiótico actual. Así como se recalcaba en la historia, ¿verdad? Uno de los principales o de los primeros medicamentos que se usaron para lo que es tratar ese tipo de patologías fue lo que es la nitrofurantoína. Se sabe que como concepto básico, la ITU es básicamente es la presencia de microorganismos que crecen en lo que es en las vías urinarias por encima de lo que es de la vejiga urinaria. Entonces, para hablar un poquito más a fondo, hablar de ITU comprende lo que es conocer en sí los conceptos que se van a desenglobar de la siguiente manera. Esto básicamente representa lo que es una enfermedad que es sintomática y que va a requerir tratamiento. También está lo que es un abreviado que es el ABS que va a hacer referencia a lo que es a la infección del tracto urinario que no es sintomática y esta por lo tal no requiere tratamiento según mencionaba lo que es el libro. También está lo que es la cistitis que es básicamente la infección sintomática de la vejiga, lo que es la pielonefritis, se usa para nombrar lo que es una infección sintomática ya cuando avanza a un estadio de peor pronóstico en el cual hay afección de los riñones, y está lo que es la ITU sin complicaciones, en la cual aquí está presente lo que es una cistitis o lo que es una pielonefritis aguda que puede estar presente en mujeres que no están embarazadas y que se encuentran lo que es fuera del hospital, y a la vez se acompaña de que no va a presentar lo que es anomalías anatómicas y tampoco hay una historia en la cual no hay una introducción de instrumentos en las vías urinarias. Por otra parte, están lo que es las hitos complicadas, en los cuales es lo contrario. Hay ya lo que es una alteración anatómica en lo que es en los riñones, la paciente ha sido hospitalizada, como también hay un antecedente de que la paciente se le ha aplicado lo que es una sonda Foley. Eso también lo que es la hipo recurrente, que básicamente cuando se presenta lo que es de 3 a más hitos sintomáticas en el plazo de 12 meses, o pueden presentarse 2 o más
en el plazo de menos de 6 meses. Bien, se sabe que las ITU surgen con mayor frecuencia en las mujeres que en los varones, pero hay ciertas excepciones en las cuales en el periodo neonatal la incidencia de la ITU es un poco mayor en varones que en mujeres. ¿A qué se debe esto? A que los lactantes varones tienen que es más frecuente lo que es anomalías congénitas del aparato urinario, por eso se manifiestan más en lactantes en ese lapso de tiempo en varones, y se sabe que después de los 50 años de vida se tornan lo que es más comunes en varones los casos debido a una obstrucción por lo que es la hipertrofia prostática, y la incidencia de la ITU es casi igual en ambos géneros. Bien, ahora bien, entre lo que es el primer año de vida hasta los 50 años de vida, la ITU es más recurrente, más predominio en lo que es en las mujeres. Se sabe que la prevalencia de lo que es una infección del tracto urinario que no es sintomática es de menos del 5% en mujeres de 20 a 40 años de edad, y puede llegar a lo que es hasta 40-50% en mujeres y varones ya de edad avanzada. Ahora bien, aquí lo que repercute está lo que es el uso reciente de lo que es de un diafragma, un espermicida, como también el coito y también lo que es antecedentes frecuentes de haber presentado lo que es hito en la paciente, como también que el sistema inmunológico esté inmunosupreso debido a lo que es a la diabetes mellitus ya avanzada, como también a la incontinencia, y que estén presentes lo que es factores que predisponen a las mujeres a padecer lo que es cistitis, que también lo que aumentan el peligro de desarrollar lo que es una pielonefritis. Ahora bien, con respecto a la etiología, se sabe que es más común que se dé, ¿verdad?, por lo que es bacilos gram negativos esféricos que miran lo que es a las vías urinarias. Se sabe que en la cistitis aguda, sin complicaciones, es más prevalente de que se den infecciones por lo que es el E. coli en un 75 a un 90%, o se puede dar una infección por lo que es un agente, por ejemplo, el Staphylococcus, los Saprophyticus, la Klebsiella, las proteus o lo que es los enterococcus y el citrobacter, como también otras bacterias que son gram positivas, que sería lo que es los enterococos y lo que es Staphylococcus aureus. Ahora bien, en la mayor parte de las ITUS, las bacterias conforman lo que es la infección, como al ascender lo que es de la uretra hacia lo que es la vejiga. Entonces, si el ascenso persiste, desde los uréteres a los riñones, se tiene lo que es la vía por la que se desarrollan lo que es muchas de las infecciones de lo que es del parénquima renal, en el riñón, que pueden desencadenar lo que es una pielonefritis. La introducción de las bacterias en la vejiga ocasiona lo que es de modo inevitable lo que es la infección, que esta puede ser sostenida y pasa de ser asintomática a una infección que ya con el tiempo sería lo que es sintomática. Entonces, para que se lleve a cabo lo que es en sí la infección, se compara lo que es los elementos, que sea lo que es un hospedador, que sea también lo que es el medio del entorno, y los microorganismos. Básicamente en el entorno, aquí lo que se hace, se recalca dentro de lo que es de la ecología vaginal, que la colonización del orificio vaginal y la zona periureteral por microorganismos, por ejemplo, lo que es el E. coli, es la fase básicamente inicial, crítica para que se desarrolle lo que es una ITU. Como también se sabe que eh, a futuro, ya en el plazo de lo que es de los 50 años en las mujeres, llegar a lo que es la posmenopausia desencadena lo que es un desequilibrio en el cual los lactobacilos son reemplazados por lo que es bacterias gram negativas, que las van a predisponer a que desarrollen lo que es infecciones del tracto urinario. Como también en la parte de los hospedadores, ya los antecedentes genéticos, se sabe que hay muchos pacientes femeninas en las cuales eh, padecen lo que es las patologías cuando son recurrentes antes de los 15 años, y muchas veces se mencionaba lo que el libro de que la madre, pues como que
llegaba a predisponer de una forma a que también un hijo lo llegara a desarrollar, debido a que muchas veces pueden tener lo que es patologías anatómicas. Entonces, esto con el tiempo puede llegar a progresar a que se desarrolle lo que es el paciente, lo que es síndromes clínicos, que puede ser lo que es una bacteriuria asintomática, o una cistitis, o una pielonefritis, o lo que es una prostatitis, o lo que es infecciones de las vías urinarias con complicaciones. Bueno, entonces vamos a continuar con los síndromes clínicos, como ya mencionaba mi compañero Héctor. Entonces, tenemos el primero que es la bacteriuria asintomática, que básicamente aquí la bacteria asintomática es cuando aquella es aquel paciente que no tiene síntomas de una infección urinaria, pero más sin embargo, al momento de mandar un control, un cultivo o un general de orina, pues ya podemos observar lo que son las leucocitosis. Entonces, a estas personas los denominamos que tienen una bacteriuria asintomática. Y se piensa que este síndrome, la persona no tiene, lo que les decía, no tiene manifestaciones locales o los síntomas sistémicos se atribuyen básicamente a la vía urinaria. Entonces, buscamos foco de entrada. Sin embargo, en este tipo de patología, lo ideal es no tratarla. Y no se trata porque básicamente si la manejamos como una ITU, entonces a largo plazo la podemos complicar y el tratamiento va a ser todavía más complicado de tratarlo. Entonces, por esa razón, no se trata. Tenemos lo que es la cistitis, que básicamente que sus manifestaciones típicas son lo que es la disuria, la poliaquiuria y lo que es la urgencia para la micción. Y también se puede observar los siguientes síntomas, que sería la nicturia, la dificultad para lo que es la emisión del chorro, las molestias suprapúbicas, la hematuria macro, una dorsal unilateral, y también puede acompañarse de lo que es dolor en flanco y también de lo que es fiebre. Y en el caso de lo que es la fiebre, pues aquí nos indica que tenemos un signo de infección invasora en los riñones por parte que viene de lo que es la próstata. Y en lo que es la pielonefritis, pues el cuadro inicial de la pielonefritis, que sea poco intensa, entonces aquí se va a ver por lo que es la febrícula, con lumbalgia con lumbalgia o sin lumbalgia y dolor en lo que es el ángulo costovertebral. En cambio, si se trata de una pielonefritis intensa, entonces aquí se va a manifestar por una fiebre alta, por escalofríos, náuseas, vómitos, dolor en flanco o en el dorso o inclusive en ambos sitios. Entonces, básicamente aquí eh, nuestra clínica va a ser por este tipo de fiebre en valla de picos, porque la pielonefritis lo que va a hacer va a hacer picos que muestran curación en 72 horas sin haber emprendido lo que es el tratamiento. Y del 20 al 30% de los casos de lo que son las pielonefritis aparece lo que es una bacteremia. Y en el caso de lo que son los diabéticos, podemos tener una pielonefritis que se llama enfisema, que básicamente aquí lo que se va a acumular es gas en el tejido renal y los perirenales. Y también hay otro tipo de pielonefritis que es la xantologromatosa, que esta se desarrolla cuando hay una obstrucción de vías urinarias, llámese así por lo que es cálculos en los riñones. Tenemos lo que es la prostatitis, que básicamente esta comprende las anomalías infecciosas y no infecciosas de lo que es la próstata. Aquí las infecciones pueden ser tanto agudas como crónicas y casi siempre puede generar lo que son de causa bacteriana. En la clínica de ella, pues en el caso de la aguda, pues se caracteriza por lo que es disuria, poliaquiuria, dolor en la zona prostática, en la parte pélvica o perineal. También se caracteriza porque tenemos fiebre, escalofríos y es frecuente que haya obstrucción de lo que es el cuello vesical. En el caso de la crónica, pues aquí se caracteriza porque hay episodios recurrentes de cistitis y en ocasiones vamos a tener dolor pélvico y perinal, perdón. Y las infecciones ya complicadas, pues ya básicamente estas ocurren como episodios sintomáticos de cistitis o de pielonefritis en varones o en mujeres con una predisposición anatómica a lo que es una infección. Llámese estas predisposiciones por lo que es un cuerpo extraño en las vías urinarias
o alguna enfermedad que predispone a que el tratamiento sea tardío. Entonces, ya con nuestro diagnóstico, pues básicamente vamos a arrancar con lo que es la anamnesis. Entonces, la anamnesis vamos a comenzar cuáles fueron sus síntomas iniciales. Entonces, si fueron, por ejemplo, la disuria, la poliaquia y la urgencia, que recordemos que estos son los tres síntomas más frecuentes, entonces vamos a ver las características de lo que es el paciente. Si estamos hablando, por ejemplo, de una mujer que esté sana, que no sea embarazada y que tenga bajo resistencia a lo que es los fármacos, entonces ya consideramos una cistitis no complicada. Entonces, básicamente no se necesita un cultivo de orina, sino que simplemente le damos tratamiento antibiótico. En un caso que sea una mujer y que ya tenga antecedentes o factores de riesgo que ya de desarrollar una ITU, entonces estamos considerando una cistitis sin complicaciones. Entonces aquí ya sí, ya le podemos mandar lo que es un general de orina, un cultivo, y valoramos lo que es la exploración pélvica. En el caso del varón, porque recordemos que las ITUs en los varones son muy raras, entonces si tiene dolor perineal y pélvico o prostático, entonces ya estamos considerando lo que es una prostatitis aguda, e igual enviamos lo que es el cultivo, enviamos general de orina para ver qué patógeno se encuentra creciendo ahí. Y si es un paciente que ya tiene sonda y que este es permanente, pues ya se considera si cambiamos o quitamos definitivamente lo que es la sonda, igual mandamos su general de orina, su cultivo, y si en el dado caso presenta fiebre, pues realizamos lo que es el hemocultivo. Y en el resto de los pacientes que no cumplan con ninguna de estas condiciones, pues ya estamos hablando de lo que es una ITU complicada. Entonces aquí mandamos lo que es el análisis general de orina, el cultivo, y se le atiende cualquier anomalía anatómica o funcional modificable. Si el inicio del dolor fue aguda y se localizó en lo que es la espalda, se acompañó en lo que son náuseas, vómitos, fiebre o sin síntomas de cistitis, entonces volvemos a valorar las características de lo que es el paciente. Si es una mujer sana y que no está embarazada, pues ya estamos considerando una pielonefritis no complicada y volvemos a mandar los mismos exámenes que estábamos hablando anteriormente. Igual si es un paciente que no cumple esta condición y las demás, entonces ya estamos hablando de una pielonefritis o puede también ser una prostatitis aguda en el caso del cerebral. Entonces enviamos tanto cultivo de orina como cultivo de sangre. En cambio, si la persona no llegó con síntomas sistémicos, como ser lo que es fiebre o estado mental alterado y leucocitosis, pues ya estamos pensando, más que todo este cuadro se da en personas de edad avanzada o en pacientes que tengan lesión de lo que es la médula espinal o inmunodeficiencia sin diagnóstico ya consignado. Entonces ya aquí consideramos lo que son las ITUs complicadas y mandamos los mismos exámenes, cultivo de orina y cultivo de sangre. Y en personas que serían las bacterias asintomáticas, los sintomáticos, entonces aquí mandamos, si tenemos un cultivo positivo de orina y la persona está embarazada o recibió un trasplante, entonces aquí consideramos lo que es una bacteria asintomática. Y si el cultivo de orina está positivo en otros pacientes que no cumplen esta condición, pues aquí igual consideramos lo que es la bacteriuria, pero aquí no se necesitan ajustar los tratamientos que ya les dimos anteriormente. Y el cultivo de orina que está positivo en individuos que tienen una sonda permanente, pues aquí básicamente solo lo manejamos como la ITU y retiramos las ondas que no sean necesarias. Y si ya tiene, por ejemplo, síntomas urinarios agudos y que sea recurrente, entonces volvemos a valorar. Si es una mujer sana y no está embarazada, pues entonces ya estamos hablando de una cistitis recurrente. Entonces igual mandamos los exámenes para establecer lo que es el diagnóstico y pues le damos manejo profiláctico. Y en un paciente que ya sea masculino, pues aquí ya estamos hablando de tal vez considerar una prostatitis bacteriana crónica. Y aquí ya se manda con lo que es el servicio de urología. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer en base a las características de nuestro paciente, como le veníamos hablando. Entonces, si es cistitis sin complicaciones en mujeres, pues realizamos lo que es la prueba con las tiritas de orina y realizamos lo que son los cultivos para ver a qué es sensible ese patógeno y le damos el tratamiento. Igual la cistitis en hombres, pues básicamente son los mismos síntomas que se pueden observar en las mujeres, pero
a veces los síntomas pueden ser diferentes en la población masculina. Entonces aquí lo que recomienda el libro es reunir lo que es orina para cultivos si un varón tiene manifestaciones de lo que existe, o sea, mandamos cultivos de orina seriados. Y la cistitis en varones, pues aquí básicamente es aquellos varones que tienen una ITU y que presentan fiebre. Y aquí lo que pasa con ellos es que suelen mostrar una concentración sérica de antígeno prostático específico, y también en la ecografía muestran lo que es un agrandamiento de lo que son las próstatas, de las glándulas seminales, y también tienen lo que es signos que denotan que está afectada la próstata. Entonces aquí mandamos a hacer esta prueba, que es de Maris y Stamny, de 2 a 4 vasos, y se obtiene lo que es la orina después del masaje prostático. En esto consiste esta prueba. Y ya para la bacteriología asintomática, como les venía diciendo, generalmente no se trata. El criterio microbiológico es cuando tenemos más de 10 células por campo. Entonces, ahí estamos hablando de que tenemos una bacteriología asintomática, y el criterio clínico es la ausencia de los signos o síntomas que veníamos hablando. Y aquí está el tratamiento para lo que son las cistitis agudas no complicadas. Entonces podemos dar la nitrofurantoína, que es la que mencionaba la doctora al inicio, 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Y podemos dar también lo que es trimethoprim sulfamethoxazol, que sería cada 12 horas por 3 días. Podemos dar lo que es fofomicin, podemos dar lo que es las fluoroquinolonas en un régimen de 3 días, y también podemos usar lo que son los beta-lactámicos. Ya para el tratamiento de lo que es una mujer embarazada con ITU, pues podemos usar lo que es la nitrofurantoína, las ampicilinas y las cefalosporinas, que son relativamente inocuos en el inicio de lo que es el embarazo, y no debemos usarlas solo más que todo las sulfonamidas en el primer trimestre, por los teratógenos que le podemos causar a lo que es el bebé. Y la ampicilina y las cefalosporinas, pues se han administrado de forma amplia en lo que es el embarazo, y son fármacos indicados para tratar lo que son las ITU sintomáticas y asintomáticas. Y en las embarazadas que ya presentan lo que es pielonefritis, pues básicamente aquí lo que usamos son beta-lactámicos parenterales con aminoglucósidos. Y eso sería todo. Bueno, no sé si tienen dudas o preguntas respecto al tema. Creo que no, doctora. Ok, bueno, este es un tema relativamente sencillo, pero bueno, deben de tener cuidado en ciertas poblaciones, ¿ok? Sobre todo en los pacientes diabéticos, ¿ok? Las pacientes diabéticas, bueno, en general los pacientes, ¿ok? Si tienen datos de pielonefritis, tengan mucho cuidado, no los despachen a casa sin antes hacer un ultrasonido, porque los diabéticos pueden desarrollar pielonefritis enfisematosa, y en esos casos hay que hacer nefrectomía. Entonces el paciente puede perder un riñón si no se detecta esa complicación a tiempo, ¿ok? Siempre que le llegue una paciente pacientes en general con ITU recurrente, es importante que ustedes investiguen la causa, ¿ok? Bueno, generalmente pueden haber alguna alteración anatómica que explique por qué ese paciente les está haciendo ITU recurrente. Es muy frecuente ver, en las mujeres que hagan vejiga neurogénica, ¿ok? Entonces, cuando ustedes solicitan el ultrasonido renal y de vías urinarias, también es importante que lo haga un radiólogo, porque los radiólogos generalmente miden el volumen residual, ¿ok? Si el volumen residual en el ultrasonido está superior al 30%, esto el radiólogo lo mide, por ejemplo, primero evalúa el volumen de la vejiga llena, luego le pide al paciente que orine y luego vuelve a medir cuánto líquido queda. Si queda más del 30%, ese paciente les está reteniendo orina.
¿ok? Está posiblemente porque tiene una vejiga neurogénica, ¿ok? O porque tenga problemas de estática pélvica en caso de las mujeres. Entonces, si ustedes no detectan esa causa anatómica y no corrigen ese factor que predispone al paciente a desarrollar ictus a repetición, les va a seguir llegando y van a estar en el juego de recibir o de darle al paciente múltiples coberturas antibióticas que al final los va a dejar con pocas opciones cuando el paciente desarrolle una sepsis grave. En general, bueno, ¿qué más? Siempre busquen algo anatómico. En los hombres es menos común que hagan infecciones del tracto urinario, ¿ok? Entonces, casi siempre las itus en varones deberían de considerarse itus complicadas y hay que investigar qué está pasando, por qué desarrolló itus ese paciente, porque no es lo más común, ¿ok? Entonces casi siempre hay que investigarlo. En general, hacerles énfasis que las bacteriurias asintomáticas no debemos de tratarlas, ¿ok? Pero siempre es importante no solo quedarnos con los síntomas locales asociados a la itus, sino que también buscar sintomatología sistémica, ¿ok? Y en caso que descartemos ambas, tanto los síntomas locales como los síntomas sistémicos, no deberíamos de manejar las itus si no tienen síntomas, ¿ok? Excepto que se trate de una mujer embarazada, donde sí hay que manejarlas. Importante que en toda itus recurrente o itus complicada hay que tomar cultivos de orina, ¿ok? Si no, ese paciente les va a llegar y es súper frecuente ahora ver una marcada resistencia bacteriana a los antibióticos. Entonces, es importante que tomen el cultivo y en las diferentes áreas por donde roten, si le llega un paciente con itus, lo primero que sea enviarle el urocultivo, porque luego el paciente o empieza a hacerle fiebre o por ejemplo, clínicamente evoluciona bien y al tercer día ustedes lo quieren despachar, pero no pueden, ¿ok? Porque no enviaron el cultivo. Entonces los cultivos nos dan información importante, así que traten de tomarlo a la mayoría de los pacientes, excepto que sea una ITU no complicada, o sea, una mujer joven con poco riesgo de resistencia bacteriana. Ahí ustedes podrían manejarla y no enviar el cultivo. Y para toda paciente o paciente con itus recurrente, deberían de ya ir pensando no solo en el ciclo de cobertura antibiótica, sino que también es dejar profilaxis bacteriana con nitrofurantoína, que en esos casos la dosis es de 100 miligramos de nitrofurantoína al día, generalmente por la noche, y la podemos llevar hasta 3 meses, generalmente, ¿ok? Bueno, creo que eso sería todo. Siempre traten de hacer estudios de imagen, ¿ok? Los estudios de imagen les pueden aportar información importante, ¿ok? Y siempre envíen los cultivos, ¿ok? En caso de que tengan itus por hongos, eso también se puede dar, sobre todo en aquellos pacientes ya sean inmunosupresos o muy común en los diabéticos. Entonces, en estos casos, la cobertura, bueno, se les deja fluconazol, ¿ok? Vigilando siempre las pruebas de función hepática y la dosis generalmente es de 200 miligramos al día y la duración puede rondar entre 7 y 14 días, ¿ok? Generalmente a 14 días la llevamos. Bueno, creo que se me escapaba algo más que decirles, pero se me pasó ahorita por alto. Entonces, bueno, hasta aquí, hasta aquí nos vamos a quedar. No hay preguntas, ¿verdad? ¿O sí? Por los momentos